yo creo que el INE es el mejor forma para mirar exactamente cómo está realmente la vivienda. ¿Por qué? Porque el INE sobre todo tiene en cuenta o va a tener en cuenta realmente las operaciones de compra y venta que se realizan, ¿no? Muchas veces se habla de estadísticas, que estadísticas no se tienen las muestras completas. En el caso de la vivienda, el INE obtiene un 95% de las compras-ventas que se realizan en el trimestre. Es decir, que los datos son pues bastante reales de lo que puede estar la situación, ¿no? ¿Problemas que tiene, digamos, el INE? Pues que los datos no están tan actualizados. Estaríamos hablando de datos del tercer trimestre y este pequeño lag haría que podría haber estos pequeños cambios. Pero sobre todo el resumen sería que el IPV, que es el índice de precios de la vivienda, actualmente estaría subiendo a tasas alrededor del 4%, ¿no? Si os fijáis, lo que es la vivienda nueva habría llevado desde el año 2020 al 2021 una subida bastante más potente desde el punto de vista de la vivienda que lo que sería la vivienda usada. Pero si os dais cuenta, desde el año 2021 empezamos a ver cómo hay un cierto, digamos, repunte, ¿no? Desde el punto de vista de ciudades o de comunidades autónomas, sobre todo destacar que hay comunidades autónomas que hay subidas por encima incluso del 7%, en cambio hay otras comunidades autónomas en las que las subidas son apenas del 1,4%. ¿Qué voy a esto? Que vamos a tener en provincias, en comunidades autónomas, en que la vivienda puede estar subiendo a tasas elevadas, en otras, en cambio, la posibilidad de burbuja pues, es relativamente corta, ¿no? También uno de los puntos que sería destacar es destacar el índice, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, el índice Andalucía marca 128. ¿Qué significa esto? Que si tendremos en cuenta que el base 100 que hizo el INE fue en el año 2016, nos encontraríamos que en estos 5 años habría subido la vivienda pues alrededor de ese 28%, ¿no? Veríamos dónde ha subido y en otras ciudades cómo habría subido poco, como puede ser el caso de Extremadura, ¿no? Entonces, lo primero, que cuando se habla del precio de vivienda, que está subiendo, está bajando, muy importante ver en qué comunidad, en qué provincia, en qué ciudad estamos, porque las diferencias pueden ser brutales. Fijaros, en zonas como la Comunidad de Madrid, con un 148% un 48% de subida de la base 100, en cambio en Extremadura un 9%, ¿no? Entonces, esto yo creo que es el primer punto importante, ¿no? Vamos a mirar los datos según Idealista, ¿no? Son datos que tienen la ventaja de que tienen muy poco retraso, es decir, que por ejemplo ahora en enero nos estarían dando los datos de diciembre, que es algo bastante bueno, pero que tiene el problema de que pueden ser algo incorrectos, ¿no? ¿Por qué pueden ser algo incorrectos? Porque realmente usan su base de datos y esa base de datos son de las viviendas y los pisos que han publicado esos precios. Pero una cosa es lo que tú estás pidiendo desde el punto de vista de vender o vender tu piso y otra cosa es la verdadera realidad de a qué precio es el precio que se vende, ¿no? Entonces puede haber unas ciertas diferencias, ¿no? Entonces, según Idealista, por ejemplo, en evolución a diciembre de este año, comparado con diciembre del año pasado, la vivienda estaría subiendo a términos de un 2,8%. Si haríamos los cálculos a 30 de octubre, digamos, para hacer que los datos sean iguales que los que podemos tener en el INE, nos encontraríamos que los datos estarían subiendo a tasas de un 3,4% de manera, digamos, interanual, ¿no? ¿Qué más información nos ofrece Idealista? Pues las comunidades con más subidas, por ejemplo, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja y Melilla. Imaginaros, en el caso de Baleares, que estamos hablando de subidas de un 8%, ¿vale? Y que incluso, fijaros, Baleares, hoy por hoy, en diciembre del 2021, estaría haciendo máximos históricos, ¿vale? El tema de hacer máximos históricos yo creo que es una faceta importante para ver si hay burbuja o no. O, por ejemplo, también podemos verlo en el caso de Canarias, por ejemplo, que ha hecho ese récord en diciembre del 2021. En cambio, podemos tener otras ciudades como comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, que todavía estaríamos a un 19% de ese récord de subida de precios, ¿no? Comunidades más retrasadas, o sea, que realmente no están subiendo tanto los precios. Pues, por ejemplo, estaríamos hablando de Euskadi, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Aragón, Asturias, Ceuta. Y fijaros, ¿no?, como en Euskadi todavía tendríamos hasta un 16,6% para alcanzar ese pico y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, fijaros, el 35,5%. Fijaros sobre todo la diferencia que estamos hablando entre comunidades autónomas. Cuando en la tele muchas veces nos dicen es que la vivienda está subiendo no sé cuánto, espera. La vivienda está subiendo, pero hay que tener muy en cuenta en qué comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas, como puede ser el caso balear o canario, que están en máximos históricos. En cambio, en Castilla-La Mancha, el que tiene ahí una inversión,
pues está un poquito fastidiado porque realmente está un poquito bajo, ¿no? Otra forma de buscar datos sería el tema de Fotocasa, por ejemplo, ¿no? Pasaría algo parecido al tema de Idealista. Estaríamos hablando de datos con un lag muy pequeñito, tendríamos datos desde diciembre, y lo mismo que nos pasa con Idealista, que datos que podrían ser incorrectos. Podrían ser incorrectos porque realmente los duplicados pues muchas veces igual no los eliminan, o lo que antes hablaba, una cosa es el precio que quiere vender una persona ese piso y otra cosa es el precio que realmente se está, digamos, comprando, ¿no? Bueno, los datos de Fotocasa actualmente nos estarían dando que la vivienda estaría subiendo en torno al 3,33%. Si haríamos el cálculo con el INE, ¿vale? Para valorar cómo estarían ambas cosas, las subidas estaríamos hablando de alrededor de un 3,8% la subida que estaría dando, digamos, en España, ¿no? Lo mismo que hemos comentado en el tema de Idealista. Fijaros la diferencia de precios de subidas que puede haber, ¿no? Comunidades con más subidas, La Rioja, Andalucía, Baleares. Fijaros cómo en el caso de Fotocasa la subida es de un 3,4%, en cambio en Idealista estaba dando subidas de alrededor de un 8%. O, por ejemplo, hablaríamos de comunidades más retrasadas, que fijaros cómo Extremadura se vuelve a repetir también en Fotocasa, en Idealista, como una de las comunidades donde no está subiendo, digamos, tanto el precio, ¿no? Por último, quería daros los datos que muchas veces no aparece, son los datos de la sociedad de tasación. Realmente los datos de la sociedad de tasación son unos datos muy interesantes porque no solo nos dan muchas veces datos de cómo está subiendo el precio de la vivienda, sino nos van a dar otro tipo de estadísticas que yo creo que son igual de buenas, ¿no? Entonces, la diferencia que vamos a tener, pues que sobre todo la sociedad de tasación tiene en cuenta los valores atendiendo a las tasaciones que realiza de los pisos y nos ofrece a su vez en la web, pues por ejemplo, los datos de pisos.com, Idealista, etcétera. Fijaros, ¿no? Cómo podemos ver una cantidad de estadísticas importantes, como el tema de coste de construcción, distribuciones, esfuerzo de la vivienda, el parque de viviendas, precio del alquiler, precio del suelo, o sea, una cantidad de datos que yo no puedo decir otra cosa que espectacular. Para la sociedad de tasación, el precio de vivienda en el último mes estaría subiendo a tasas anualizadas del 2,8%, ¿no? Posiblemente alguno me esté diciendo, José, me estás dando una cantidad de datos del carajo, macho. O sea, ¿podrías ponerlo un poquito todo en orden? Pues sí, lo voy a poner en orden. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues he hecho un pequeño resumen de cómo estaría el precio inmobiliario. Por un lado, teniendo en cuenta una normalización con el INE y luego otro respecto a diciembre del 2021. ¿Por qué he puesto la normalización desde el punto de vista del INE? Porque yo creo que es importante, es el dato realmente verdadero. O sea, es decir, cuando estamos hablando que el INE llega a tener el 95% de las compras-ventas, estamos hablando de datos reales. O sea, no estamos hablando de estadísticas. En cambio, en el caso Idealista, Fotocasa o la sociedad de tasación, estaríamos hablando sobre todo de estadísticas. Pero bueno, lo importante, fijaros cómo al tercer trimestre del 2021 las subidas pues están bastante claras, ¿no? La sociedad de tasación estaría dando un valor de tan solo un 3,2%, en cambio el INE nos estaría dando un 4,1%. Pero bueno, podemos hacer un cálculo y pensar que estaría subiendo la vivienda el tercer trimestre alrededor del 3,7% en términos interanuales, ¿no? Si nos fijáramos en los datos adelantados que vamos a tener de Idealista, Fotocasa y la sociedad de tasación, pues fijaros, andaríamos alrededor de un 3%, ¿no? ¿Esto qué nos quiere indicar? Que en el último trimestre del año, es decir, de diciembre del 2021, octubre, noviembre y diciembre, se está viendo que no están subiendo tanto los pisos como, por ejemplo, podían estar subiendo en el tercer trimestre del año, ¿no? Sobre todo, según los datos de UBS, pues no podríamos, yo creo, que estar hablando de esa burbuja en España. ¿Por qué? Porque realmente no estamos teniendo subidas desatadas, ¿no? O sea, es decir, es que incluso si os dais cuenta, con una inflación del 6,7%, si la vivienda subiría un 6,7%, estaría subiendo la vivienda como la inflación. O sea, que la vivienda suba como la inflación no se puede considerar burbuja. Normalmente, históricamente, la vivienda ha subido muy relacionado a la inflación. Entonces, es algo pues que hoy por hoy no podríamos hablar de, digamos, de esa burbuja en España, ¿no?